Bien, hermanos queridos, visitas también. Damos gracias al Señor esta mañana poder estar acá. Mañana no, ya es tarde ya. Son más de las 12, vamos para las 12:15. Bien, vamos a seguir viendo este libro que es el libro de Job, un libro que tiene mucha poesía, y, pero tiene también algo que entregar para nuestras vidas. ¿Usted conoce, le hago una pregunta, usted conoce al siguiente personaje? Usted no es una persona real. Se llama Roy Harley. ¿Alguien lo conoce? Me imagino que no. Yo tampoco lo conocía hasta que vi esta historia. Él nació en el año 1952 en Uruguay. Y él tuvo un giro tremendo en su vida. A sus 20 años de edad, él viajaba con sus amigos pertenecientes al club de rugby All Christian Club. Ellos viajaron desde Uruguay a Chile en el año 1972, cuando él tenía solo 20 años. Hicieron entre comillas, un viaje con cuotas. Cada uno iba consiguiendo pasajeros para poder viajar el equipo a jugar acá a Chile en campeonato de rugby. Y cuando venían en el vuelo, pararon en Mendoza porque el tiempo estaba malo. Y ellos mismos cuentan, el mismo Roy cuenta que ellos asusaban al piloto diciéndole, pero ¿cómo? Si hay otros aviones que están pasando la cordillera y nosotros no. Y el piloto al final cedió y comenzó el viaje y fueron a darse la vuelta por Malargüe, por el sur. Y después la idea era pasar desde ahí, venir de regreso por Chile, cruzando la cordillera por la tormenta que había. ¿Sabe qué? Este es uno de los sobrevivientes de la tragedia, o algunos lo llaman el milagro de los Andes. Cambió la vida de esta persona, de los sobrevivientes. Este hombre contaba que cómo se dio todo, y él veía después de tanto tiempo, yo veía el testimonio de él, veía después de tanto tiempo, ya no sé cuántos años son del año 72 a la fecha, saque usted la cuenta, más de 50 años. Este hombre decía, le preguntaban, pero tú crees, ¿cómo crees que sobrevivimos? O sobrevivieron. Y él dice, yo no sé, él no es cristiano obviamente, pero dice, yo no sé, pero el avión impactó de una forma tal que todos los que íbamos del asiento X para adelante nos salvamos. Todos los que iban de ahí para atrás murieron inmediatamente. Dijo, yo vi la mano de Dios. Pero lo más importante, y qué es lo que quiero que ustedes queden en su mente de esta historia, o la enseñanza que podemos ver y encontrarla también en Job. Después de todo esto, él llega a la conclusión. Dijo, esto me sirvió para valorar lo que tengo, aprender a decir gracias cada día y cambiar todas mis prioridades. Cambió completamente sus prioridades porque fue una tragedia, hermano. 20 años tenía este joven. ¿Usted conoce niños de 20 años por aquí? Uno todavía les dice niños. 20 años, jovencitos, y tuvieron que enfrentar esa tremenda tragedia. Y cambió radicalmente su vida. Las tragedias, las experiencias extremas, por lo general nos hacen reaccionar y meditar en nuestras prioridades. ¿Qué es lo que es más importante para nosotros? Y no es una frase cliché, no es algo que quiero compartir porque suena bonito, no, son realidades. ¿A usted le parecería extraño que un hombre, un empresario próspero, enfermo de cáncer, muriendo en su cama o en una clínica, diga lo siguiente? Le pregunto, ¿le parece extraño que diga, uy, cuánto tiempo perdí? Pude haber estado más tiempo en mi trabajo, más tiempo en mi oficina. ¿Se le imagina a alguien diciendo algo así? Por lo general, lo que hacemos es decir, cuánto tiempo perdí sin estar con las cosas que realmente valían la pena. Con mi familia, con mis hijos,
con mis seres amados, con mi Dios. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Y también nosotros, quiero invitarlos a meditar en eso. ¿Cuánto tiempo perdemos en cosas que no valen la pena y damos importancia a cosas que no tienen ni un valor y que para nosotros parecieran tan relevantes? Pero cuando enfrentamos las crisis, esto pasa así. Y la palabra de Dios, Él nos invita a tener claras nuestras prioridades, nuestras importancias. ¿Qué es lo que es más importante para nosotros? La relación con Él. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. Pero ¿cuáles son nuestras prioridades? Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ¿cuántas veces no nos quedamos pegados con cosas que no tienen valor alguno? ¿Sabe? Si Job pudiera hoy día hablarnos, nos confirmaría todo esto y nos desafiaría, nos exhortaría a examinar nuestras prioridades. Y ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo más importante para ti? Tenemos realmente, primer punto que vamos a ver, tenemos realmente una prioridad en tener una visión vertical de nuestra vida. Y segundo, ¿cuáles y cómo son nuestras prioridades? Yo no sé cómo son las tuyas, pero yo sé cómo son las de Job. Y en él nos vamos a enfocar. En él vamos a ver cuáles son las prioridades que él tenía y nos pueden ayudar y a enseñar. La verdad es que el sufrimiento a veces y finalmente puede llegar a ser un amigo. Porque no aprovecharemos sus beneficios hasta que reconozcamos eso. Job está viviendo esta situación de desgracia. Y esto es un poco para que nos pongamos en el contexto de Job. Job está viviendo esta situación de desgracia. Y en ese difícil terreno, esto lo ha obligado a concentrarse en las cosas que realmente valen. ¿Qué es lo que le pasó a Job después de perder todas sus riquezas? Él era como Bill Gates de esta época. Estaba, como se dice vulgarmente, forrado. Tenía recursos por doquier, tenía muchos animales, tenía muchas riquezas. Era un hombre poderoso económicamente. Perdió todas sus riquezas. Obviamente eso lo hace perder toda su posición social. Después pierde sus siervos y también pierde sus amados hijos. Y no fue suficiente con eso. Luego pierde, por último, su salud. Pierde su salud con esta enfermedad grave en su piel, una enfermedad terrible. Y recuerde luego, como hemos venido viendo, aparecen estos tres amigos con el buen deseo de venir a consolarlo y a condolerse con él. Comienzan y llegan, y después de una semana de silencio, Zofar, Elifaz y Bildad comienzan a sermonearlo, a atacarlo, a juzgarlo, a condenarlo. Esa era su forma de condolerse. Y uno se puede preguntar, ¿cómo Job soporta todo esto? Porque, piense, ¿cuántas veces usted ha escuchado historias de personas que han quitado su vida, se han quitado su vida por mucho menos? Pero Job no lo hizo. Job aguantó todo eso. Soportó todo eso. Soportó a sus amigos. Qué tremendos amigos tenía. Lo tuvo que soportar. Pero cuando estos amigos se callaron, porque aquí ya no hablan más estos amigos, desde el capítulo 27 en adelante, en este momento es que cuando estamos en sufrimiento comenzamos a ver nuestra vida en forma vertical como lo hizo Job y dirigimos nuestra mirada hacia Dios. Job miró más allá de las críticas y comenzó a concentrarse de nuevo
con sus pensamientos en su Dios. Eso comenzó a hacer Job. Entonces, el primer punto que vamos a ver es respecto de si tenemos o no esa mirada que tenía Job. Mira, yo quiero que veamos acá en los versículos que hemos leído, no los vamos a ver todos, pero sí quiero que vayamos viendo algunos. Y como te decía, yo no sé cómo es tu relación con Dios, pero yo puedo ver cómo es la relación de Job con su Dios. Y aquí al llegar al capítulo 27 surge rápidamente la perspectiva vertical que tiene Job sobre su Dios. Mire, vamos al versículo 2. Vamos al versículo 2. Léalo conmigo. Vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. ¿Cuántas veces nombra a Dios? 2 veces. Versículo 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. ¿Cuántas veces nombró a Dios? 1 vez. ¿Cuántas llevamos? 3. Versículo 8. Versículo 8. Ahí está, leámoslo. ¿Por qué? ¿Cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Cuántas veces? 1 vez más. Llevamos 4. Oirá, el versículo 9. Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él. Otra vez más. Versículo 10. ¿Se deleitará en el omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? 2 veces más. Versículo 11. Yo enseñaré en cuanto a la mano de Dios. No esconderé lo que hay para con el omnipotente. 2 veces más. Versículo 13. Esto es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del omnipotente. 2 veces más. En 7 versículos nombra 11 veces a Dios. Él tiene una visión vertical. ¿Se acuerda cuando veíamos la semana antepasada cuando Pedro va caminando en el agua y dice, quiero ir donde estás tú? Le dice a Jesús y él le dice, ven en medio de la tormenta y comienza a caminar en el agua. ¿Recuerda ese pasaje? Esa es una visión vertical que tenía. Estaba mirando a Jesús, pero cuando él baja la mirada y ve la tormenta, ve las circunstancias, ve los dolores, ve las enfermedades, ve el sufrimiento, ve lo que hay alrededor, ve el temor, ve la influencia del mundo, el hombre pierde la conexión con Dios, pierde la mirada vertical que debe tener. Dios quiere obrar en la vida de Job y Job está agarrado de su Dios, lo nombra. No sé, te pregunto, en tu hablar, en tu pensar, ¿cuántas veces aparece Dios? ¿Cuántas veces aparece Dios en nuestras vidas, en el diario vivir? Porque cuando estamos acá, en la iglesia, es re fácil ser cristiano. Pero cuando estamos afuera, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa, con los vecinos, ¿somos realmente reflejos de lo que debiéramos ser? ¿Hijos de Dios? ¿A su imagen, hechos a su imagen y semejanza? ¿Restaurada por medio de Cristo? ¿Somos realmente eso? ¿Sabe? Es muy importante tener muy claras las prioridades en nuestra vida y una de ellas es tener una relación vertical con Dios. No dejar que el entorno, las circunstancias nos den temor, nos quiten el gozo, nos quiten la atención de nuestro Dios. Aquí podemos decir, y se aplica claramente, de la abundancia del corazón. ¿Y de qué hablaba Job? En 7 versículos nombra 11 veces a su Dios. ¿Sabe? Hay un industrial que habló, un experto industrial, habló ante un grupo de ejecutivos durante un seminario de liderazgo. Y el tema que tenía que ver, que estaba dando, era con la motivación de los trabajadores y cómo lograr que se haga el trabajo y al mismo tiempo mantener el entusiasmo, las ganas, la dedicación del personal. Y ofreció muchos consejos. Pero hay dos cosas que él nombró que me gustaría compartir con ustedes. Hay 2 cosas que son las más difíciles de lograr que las personas hagan. Primero, pensar. Y segundo, hacer las cosas
en orden de prioridad. Nos cuesta, hermano. Nos cuesta, amigo. Nos cuesta poner las prioridades correctas, hacer las cosas, pensar y poner las cosas en las prioridades correctas. Pero Job lo tenía muy claro. ¿Por qué? Porque había vivido, había sufrido, había encontrado lo valioso de su vida después del sufrimiento. Como el hombre que cayó en la nieve. Después de esa jornada, de ese tiempo duro de prueba, él puede identificar qué es lo más valioso para su vida. Job también encuentra, después de todo este tiempo de sufrimiento, qué es lo más importante para su vida. Entonces, pregunto, ¿cómo es la mirada que tú tienes respecto de Dios? ¿Tienes una mirada vertical o tienes una mirada horizontal? Que las circunstancias, los problemas, las enfermedades, los ataques, las noticias, lo que sea, afecta tanto tu vida que no tienes una relación directa con Dios por efecto de todo eso. ¿De verdad tienes una relación vertical con Dios? Es fundamental. Es fundamental tenerla. Y como dije adelante, y se aplica, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No perdamos el foco. No perdamos el foco. ¿Has sentido en tu vida que has perdido el foco? Es porque no estás mirando hacia arriba. ¿Cuál es tu reacción cuando viene un problema? ¿Lo veo horizontalmente o verticalmente? ¿A quién voy primero? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura, hermano. Todo lo demás es añadidura. Como dije delante, yo no conozco cuáles son tus prioridades, pero ojalá sean como las que tiene Job. Y ahora vamos a ver las prioridades que tiene Job. Hemos visto primero su mirada, cómo él ve su relación con Dios, una relación vertical, directa. Ahora vamos a ver cuáles son sus prioridades y cómo debieran ser nuestras prioridades. Evaluemos cómo son nuestras prioridades respecto a las prioridades que tiene Job. La primera prioridad la podemos ver en Job 27:2. Dice, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Después de todo lo que pasó Job, después de todo lo que ya hemos dicho que pasó, del sufrimiento, de sus amigos, de su muerte de sus hijos, de su enfermedad, después de todo eso, viene y dice, vive Dios que ha quitado mi derecho. ¿Cuántas veces tú le has exigido derechos a Dios? Y a veces tenemos el descaro de ir a decirle cosas a Dios o sacarle caras a Dios. ¿Por qué me pasó esto, Dios? ¿Por qué me pasa esto, Dios? Pero Job dice, vive Dios que ha quitado mi derecho. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Porque Él es Dios todopoderoso. Porque Él es Dios y nosotros hombres. Porque Él es santo, santo, santo y nosotros pecadores. No tenemos ningún derecho. Entonces, el primer principio que tiene Job es que debemos pensar correctamente en cuanto a Dios. Es nuestro principal objetivo. Tener un concepto claro de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Recuerdo que cuando uno era niño, no sé si a ustedes les pasaba, a uno le decían, dibuje, haga un dibujo. Y a veces uno hacía dibujo y se imaginaba cómo era Dios. ¿Y cómo lo hacía? Un caballero viejito con barba, sentado en un trono. ¿Y qué blasfemia más grande? ¿Qué aberración más grande? Dios no es eso. Dios no es ni siquiera semejante a eso. Dios es sublime, supremo. Él es Dios de la creación, el Dios grande. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón cuando piensas en Dios? Eso es importante. ¿Qué concepto tenemos que Dios? Tú lo ves como aquel
que da el aliento de vida cada día. Lo ves como aquel que un día juzgará a todo el mundo. Lo ves como aquel Dios que cuida a sus hijos y de sus trabajos. Lo reconoce como el Dios todopoderoso, soberano, omnisciente, omnipotente, infinito, eterno. Y todos los atributos que Él tiene, ¿lo ves así? ¿Realmente lo ves así? Job lo tenía claro. Vive Dios. Vive Dios, el Dios de los vivos, el Dios poderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese es tu Dios y ese es mi Dios. Pero ¿cómo vivimos nosotros respecto de esa tremenda verdad? ¿De verdad vivimos como Él es? ¿Como Él se merece que vivamos? Me refiero, nosotros somos llamados a vivir en santidad, en obediencia, en amor, amándonos los unos a los otros. ¿Realmente vivimos así? Cuando los hombres del Antiguo Testamento vieron algo de la gloria de Dios, cayeron rendidos. Cayeron rendidos. ¿Somos conscientes realmente? El primer principio que tenía Job era: debemos pensar correctamente en cuanto a Dios, y ese debe ser nuestro principal objetivo. ¿Sabe? Es crucial tener un concepto adecuado de Dios en cuanto a su manera de ver la vida. Lo va a cambiar todo. Y yo he escuchado a varios que se acercan de repente, y a algunos cristianos también: oye, ¿y viste esto del Papa? ¿Cómo va a ser el Papa? Como que hay una... Y yo les digo, mira, el Papa es una persona que necesita a Cristo como Señor y Salvador, porque tienen una doctrina cambiada, una doctrina distorsionada, una doctrina falsa. Están perdidos en sus delitos y pecados, como éramos nosotros también. Y hay que predicarles de Cristo, porque Cristo no es Cristo más la iglesia, Cristo más mi sacrificio, Cristo más mi buena onda. No, Cristo es el Señor y Él es el Salvador y Él es el que murió en la cruz, es el que pagó el precio en el pecado, por el pecado de nosotros. Él es el Señor y yo no puedo agregar nada a eso. Y cualquier doctrina que sea distinta a eso es falsa y lleva a la perdición. Entonces es crucial que tengamos un concepto claro de quién es Cristo, de quién es nuestro Dios. Segundo, aquí viene la pregunta también para nosotros. ¿Es nuestra prioridad tener una relación correcta con Dios? ¿Es nuestra prioridad conocer bien quién es nuestro Dios? Ay, que a mí no me lo han presentado. No, hermano, usted quiere conocer a Dios. Aquí está su revelación. Aquí, en su palabra. Ahí está. Ahí está. Es para meditar, es para pensar, es para autoevaluarse. Segundo principio. La primera prioridad que hemos visto impulsa a esta segunda prioridad. Y Job se rehúsa a actuar con fingimiento y no mentirá y no engañará. Hablará solo con la verdad. Mira en el versículo 27, capítulo 27, del 3 al 5. ¿Lo leemos todos juntos? 1, 2, 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Aquí está hablando de su integridad. ¿Por qué Dios alaba a Job? Porque era un hombre íntegro. ¿Cierto? Lo habíamos visto. Él es un hombre íntegro, un hombre que es a prueba. Lo puedes pasar a prueba. Él actúa conforme a su forma de pensar y de creer. Él cree en Dios, actúa conforme a su creencia en Dios. Él obedece a Dios. Él actúa como Dios le pide que actúe. No es perfecto. Aquí no estamos exaltando al hombre. Estamos exaltando al Dios del hombre.
Él no era perfecto, pero un hombre, según Dios, era íntegro. Y nosotros no podemos rebatir eso. Dios lo dice y es así. Y acá él mismo lo está diciendo. ¿Y a qué valor le da? A la lengua le da Job. Aquí lo dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. El uso de la lengua afecta nuestra integridad. El mal uso de la lengua afecta nuestra integridad. Hay una historia de Esopo que habla de un filósofo llamado Sanctus, y él tenía unas visitas. Y le dice a su siervo, siervo, voy a tener visitas, así que anda al mercado y compra lo mejor que hay en el mercado para prepararles a las visitas. Y llegó el siervo al otro día, tenía todo preparado, había comprado lengua. Y le estaba preparada lengua frita, lengua al jugo, lengua a la parrilla, de todo tipo. Y le dice, pero ¿cómo, siervo? ¿Por qué trajiste lengua? Te dije que trajeras lo mejor. Y él le dice, ¿acaso no conseguí lo mejor del mercado? La lengua es el órgano de la sociabilidad, el órgano de la elocuencia, el órgano de la bondad y el órgano de la adoración. Tienes toda la razón. Ya, pero para mañana tráeme entonces lo peor que haya en el mercado. Y al otro día parte el siervo y llega y de nuevo tenía lengua preparado. Lo tenía preparado al jugo, a la olla, de todas las formas, fritas, con chimichangas, no sé qué es lo que es, pero chimichurri, con todos los arreglos. Y le respondió, pero siervo, ¿no te dije que trajeras lo peor del mercado? Sí, por supuesto que lo hice, porque ¿no es la lengua el órgano de la blasfemia, el órgano de la difamación y el órgano de la mentira? Para Job estaba muy claro y para la palabra de Dios en Santiago 3, 5, 6 también lo podemos ver, también está claro. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. El punto de Job es que uno tiene un músculo en la boca muy poderoso. Y Job, al darse cuenta de su potencial impacto, decide que sus labios sean labios íntegros y se niega a utilizarlos como instrumentos de engaño. Por tanto, no puede estar de acuerdo con las conclusiones de sus críticos, de sus amigos que lo venían a criticar. Por eso le está diciendo, nunca tal acontezca que yo justifique, o mejor dicho, de otra forma, lejos esté de mí, daros la razón a ustedes. Porque Él no va a mentir, Él no va a poner en juego su integridad por darle el gusto a otros. Y eso es muy importante en estos tiempos, hermanos, cuando nosotros a veces por darle gusto a la sociedad, a las modas, a las tendencias, a las formas que tiene el mundo, nos acomodamos y podemos decir y hablar cosas que no son agradables a Dios y perdemos nuestra integridad. Para Job era algo importante, importantísimo. Pregunta, nuevamente, ¿realmente actuamos en forma íntegra? Yo no puedo dejar de pensar esto de los WhatsApp que están saliendo por todos lados o de los pinchazos que hay en las llamadas telefónicas de la política. Cómo se están evidenciando las palabras, cómo se están evidenciando los diálogos ocultos. Pero uno dice, ¡ay, qué son estos caballeros, son malos! ¿Y si salieran mis diálogos al público? ¿Somos realmente íntegros? ¿Somos realmente buenos hijos de Dios? ¿Tratamos de hacer la voluntad de Dios? Yo sé que la palabra dice que no hay ninguno que sea bueno, pero somos llamados a santidad. Somos llamados a ser íntegros, a vivir en santidad.
El uso de nuestra lengua es fundamental. Si no va a decir nada bueno, mejor cállese. Si va a alabar a Dios y va a nombrar a Dios 11 veces en 7 frases, hágalo. Pero si no, mejor guardar silencio. Se ve más bonito calladito, dijo alguien por ahí. Porque el hombre es esclavo de sus palabras y de sus dichos y es señor de su silencio. Eso no está, pero igual es verdadero. Tercero, Job 27, del 13 al 17. Leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. Esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Si sus hijos fueren multiplicados, serán para la espada, y sus pequeños no se saciarán de pan. Los que de él quedaren en muerte serán sepultados, y no los llorarán sus viudas. Aunque aman y prepare ropa como lodo, le habrá preparado él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. El impío puede tener muchas riquezas, pero terminará dejándolas. Todo lo que pase en este mundo, hermano, va a tener un juicio final. Todo lo que haga el hombre en este mundo va a haber un juicio final. Finalmente Dios hará su justicia. Proverbios 23, del 4 al 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo. Las riquezas son efímeras. ¿Y cuál es el llamado acá? El problema no es trabajar duro, no es tener riquezas, no es tener recursos. El problema es cómo adquirimos eso. ¿Lo hacemos en forma íntegra? ¿Lo hacemos en forma correcta? ¿O lo hacemos como el impío? Lo que Dios demanda de nosotros es que vivamos vidas íntegras, vidas santificadas para Él, apartadas para Él, de verdad que seamos siervos de Él. Por eso esto está todo amarradito. Si tú tienes una relación vertical con Dios, si tú tienes un concepto correcto de quién es Dios, si tú buscas vivir en integridad, vas a vivir en santidad, para servir a Dios como Él se merece. No porque nosotros ganemos algo, si el Señor ya nos bendijo con todo, con toda bendición celestial, dice Efesios. ¿En qué estás afanado? ¿Estás preocupado de tus riquezas? ¿Estás afanado de acumular riquezas? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Estás dispuesto a perder tu integridad por acumular riquezas? ¿Dónde están tus riquezas? ¿Aquí o en el cielo? ¿Dónde estás acumulando tus riquezas? Quizás tienes un ídolo que se lleva tu riqueza. Pregúntate, consúltalo con tu corazón. ¿Dónde están tus riquezas? ¿En el cielo o acá en la tierra? ¿Estás dispuesto a perder tu integridad por esa? ¿Por esas metas que te has puesto? ¿Por ese auto nuevo? ¿Por esa casa? Por eso, cuando yo era chico, para mí mi meta era comprarme un blue jean. Trabajaba para eso, pero para mí era mi riqueza. Si cada uno tiene su propia riqueza. Para un hombre como, me imagino, Bill Gates, tener un yate es tener como uno se compra un par de zapatos a lo mejor. Pero para cada uno hay una riqueza, un nivel de riqueza. ¿Dónde está tu riqueza? Hermanos, somos llamados a ser ricos y ricos en abundancia, para que tengamos una vida y vida en abundancia, dice el Señor, y nos quedamos pegados con estas cosas que no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Vamos al siguiente principio que tiene Job en su vida. 28 del 1 al 4.
Y aquí vamos a ver unas conclusiones que tiene Job, unas preguntas que hace él. 28 del 1 al 4 dice, me voy a poner al lente mejor porque ya me está empezando a fallar. Ya, 1, 2, 3, lo leemos todos juntos, ¿ya? Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. Y el capítulo 28, versículos 6, 10 y 11. Leámonos también. El 6. Lugar hay cuyas piedras son zafiros y sus polvos de oro. Y el 10 y el 11. De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a la luz lo escondido. ¿Sabe de qué está hablando Job acá? Está hablando de cómo el hombre busca las riquezas en la tierra. Viene y busca en la tierra estas piedras preciosas, ¿cierto? Cuando habla en el versículo 1 dice, ciertamente la plata tiene sus veneros. El venero es un lugar geológico donde se encuentran acumulado el mineral buscado. Eso, cuando habla del venero, a eso se refiere, a un lugar donde está acumulada la piedra preciosa. Y eso es lo que está mostrando acá, cómo el hombre se esfuerza en extraer la riqueza de la tierra. Entonces, ahí viene en el versículo 12 y 15, después de decir toda esta declaración de cómo el hombre se esfuerza, busca, detiene las aguas, abre la tierra, busca el tesoro, busca la riqueza, busca la piedra preciosa. Mira lo que dice acá Job en el versículo 12 y 15. Dice, ya leámoslo todos juntos, 1, 2, 3. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. Entonces, después de explicar todo este trabajo que hace el hombre, también explica de dónde el hombre también trata de encontrar la sabiduría. Porque también el hombre hace eso. Acá dice que el hombre, así como excava en la tierra para encontrar piedras preciosas y joyas y metales y todo tipo de riqueza mineral, también así busca la sabiduría para descifrar los misterios y las maravillas de la naturaleza. Examina todo lo que esta tierra tiene para nosotros y sin duda ha hecho descubrimientos sensacionales, pero no hallará la sabiduría. Son cosas distintas, conocimiento con sabiduría. Y acá lo está diciendo Job. Esto nos enseña, por más útil que pueda ser la educación, por mucho que tengamos educación, lectura, viaje e incluso enseñado a los pies de los hombres más brillantes, eso no necesariamente traerá como consecuencia sabiduría. Eso es lo que está diciendo. Entonces, este principio, ¿cuál es? Cuando buscamos la sabiduría con esfuerzo humano, perdemos el tiempo. Y Job lo tiene muy claro. La sabiduría con nuestro esfuerzo no lo vamos a encontrar. Podemos encontrar conocimiento, podemos encontrar información, pero no vamos a encontrar sabiduría. Entonces nos lleva al siguiente principio que tiene Job. Y preguntémonos, ¿qué es la sabiduría? Una sencilla definición de la sabiduría podría ser: sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Podríamos definirla así. Yo sé que usted tiene otra en la mente. No lo vamos a decir todavía, porque la misma Biblia lo define.
pero dejémoslo así. Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Cuando empleamos sabiduría, estamos viendo la vida como Dios la ve. Por eso es relevante el primer principio de tener un concepto correcto de quién es Dios y una relación vertical con Él. Cuando tenemos una relación vertical con Él y cuando tenemos un concepto claro de quién es Dios, tenemos sabiduría o podemos llegar a la sabiduría. Podemos vivir la vida desde el punto de vista de Dios. Y segunda pregunta, ¿qué es la inteligencia o el entendimiento, como dice la palabra? ¿Qué es la inteligencia y el entendimiento? Entonces podría ser, en base a lo primero, es responder a los problemas y desafíos de la vida como Dios quiere que respondamos. No con pánico, ni con confusión, ni con descontrol, no con renunciar a las cosas que son las más importantes para nosotros, sino permanecer firme y nunca sacrificar nuestra integridad. Eso es ser inteligente o es tener entendimiento. Y por el contrario, si actuamos con entendimiento e inteligencia basada en la sabiduría de Dios, responderemos entonces a los retos de la vida de la manera que Dios quiere que respondamos. Confiaremos en Él y rechazaremos ser amedrentados o atemorizados. No conduciremos nuestras vidas de acuerdo con los impulsos humanos o como el mundo nos está mostrando. Vamos a actuar conforme a como Dios quiere que actuemos. Entonces, Job 28:20, mira lo que nos dice. Habiendo dicho todo esto, mira lo que nos dice. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Job se lo está preguntando. Y tú también te lo puedes preguntar. A lo mejor algunos ya saben la respuesta, a lo mejor otros no. Pero estas dos grandes y potentes e importantes preguntas, y ahí él mismo las hace, pero inmediatamente nos responde. Y mira lo que dice del 23 al 28. Y quiero que este sí lo leamos detenidamente y con entendimiento, con inteligencia. Dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos, manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Dónde está la respuesta? Primero, en la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia, apartarse del mal. Este es el principio que tiene Job. Job nos dice, cuando cultivamos un sano y santo temor del Señor, nos da la sabiduría y el entendimiento. Y después de ver este libro de Job y ver este pasaje, ahora podemos entender y podemos comprender por qué se escribió Proverbios 9:10, el rey Salomón, donde describe esto. Y que dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahora puedes entender de dónde sacó esta idea. Obviamente está inspirada por el Espíritu Santo y esto Salomón lo escribió, pero ya Job lo había dicho. Ya estaba escrito en el libro de Job que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces es necio el que hace el mal y que no se aparta de él, porque es apartarse del mal. A lo mejor tú no lo haces, pero andas con gente que hace el mal.
O te parece correcto, pero yo no lo hice. Es apartarse del mal. Qué maravilloso ver cómo la palabra se complementa totalmente. Y acá vemos cómo Salomón también lo declara en Proverbios 9:10. Entonces, como autoevaluación, y pregunto, ¿es nuestra prioridad cultivar el temor a Dios y apartarnos del mal? ¿De verdad es tu prioridad? ¿Es nuestra prioridad? Los invito a que hagan esa examinación. Hoy día hemos visto dos cosas. Lo primero es si verdaderamente tenemos una relación correcta en nuestra vida con Dios, si tenemos una visión vertical en nuestras vidas, si nuestra cosmovisión es correcta, si Dios es realmente lo más importante para ti. Y segundo, los principios de Job son de verdad principios que yo podría tener o ya los tengo. La única forma de vivir es en integridad. Refrenar nuestra lengua. Segundo, es realmente nuestro principal objetivo pensar correctamente en cuanto a Dios, tener un concepto correcto de Dios. Tercero, siempre encontraremos el mal, pero al final nunca, no triunfará. Dios va a hacer su justicia. Cuarto, cuando buscamos la sabiduría con esfuerzo humano, perdemos el tiempo. Y el último, cuando cultivamos un sano y santo temor al Señor, nos da la sabiduría, y cuando nos apartamos del mal, tenemos inteligencia y entendimiento. Esas son cosas que podemos aprender del libro de Job. Roy Harley, este hombre que a sus 20 años pasó por todo esto, contó que cuando ya fueron rescatados y ya fueron encontrados, fueron llevados a un campo de fútbol que había, una cancha de fútbol que había en San Fernando, en un helicóptero. Y cuando llegó ahí, estaba su mamá, en el Día de las Madres. Estaba su mamá. Y la mamá estaba llorando. Y le dice a su hijo que su hijo había resucitado, porque a ellos lo habían dado por muertos. En las noticias ya lo habían dado por muerto a todos ellos. Y ya habían detenido las búsquedas. Recuerden la historia, a lo mejor los jóvenes no se la saben, los más jovencitos. Pero ellos estuvieron en la cordillera, botados donde no podía llegar, nadie los vio, nadie supo, y tuvieron que caminar hasta que los encontró un arriero a 2 de ellos. Y ellos ya habían sido dados por muertos hace mucho tiempo, y cuando la mamá se enteró y lo vio llegar en ese avión, le dijo: mi hijo ha resucitado. Un caso así cambia la perspectiva de la vida. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias crisis, nuestros propios problemas, nuestras propias circunstancias que han cambiado un poco la forma de pensar. Es bueno que vayamos a eso, porque Dios pone esas pruebas, pone esas situaciones para que cambiemos esa forma de pensar, para que nos demos cuenta qué es lo más importante. ¿Y qué es lo más importante para nosotros? Es de verdad tener una relación con Dios real, auténtica, como la que tenía Job. ¿Sabe cuál es el problema de no hacerlo? Que nos transformamos en unos hipócritas. Mira lo que dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñado. Porque no le obedecen de corazón. Y Jesucristo también lo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Somos hijos de Dios? Los que son hijos de Dios, el desafío es a tener prioridades claras en tu vida, y esa prioridad es Dios. Si no eres hijo de Dios,
La condenación está sobre ti. Si no eres hijo de Dios, seguramente tus prioridades son cualquier otra, pero Dios quiere tener una relación especial contigo y hacerte su hijo. Para eso, tienes que arrepentirte de tus pecados, pedir perdón y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, porque nos desafía a vivir, Señor, mirándote a ti. Nos desafía a buscarte cada día a ti y tener, Señor, cada uno de estos principios también en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y nunca olvidarnos que tú eres nuestro Dios grande y poderoso y estás con nosotros cada día y somos llamados a vivir en santidad para servirte a ti conforme a tu voluntad. Gracias por mis hermanos, gracias por las visitas, gracias por cada uno de los que va a escuchar este mensaje y que tu Espíritu obre en las vidas nuestras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.